En esta oportunidad vamos a hablar un poco del uso de la tabla de distribución de Poisson, distribución de probabilidades de Poisson. Existen algunos casos, de la misma forma que binomial, donde aplicar la fórmula de probabilidades se dificulta un poco. Sobre todo cuando se trata de varias probabilidades donde hay que sumarlas o restarlas, en fin. Entonces, la tabla bien empleada facilita y simplifica obviamente la tarea. Entonces, vamos a asumir el siguiente ejemplo. Dice así: en promedio, en los meses de invierno, cada 12 horas son atendidos 8 casos de infecciones respiratorias en una emergencia determinada. Entonces nos está hablando que en promedio es la media, es lo que se espera, eso es lambda, por unidad de tiempo, cada 12 horas. Entonces mi lambda es 8. Mi variable en estudio es el número de pacientes con infección respiratoria cada 12 horas. Y de hecho me pregunta cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera de invierno hasta 5, o sea, 5 o menos, o sea, menor o igual a 5, tengan infección respiratoria en un término de 12 horas. Entonces justamente el número de pacientes que presentan infección respiratoria cada 12 horas en emergencia, bueno, eso justamente es mi lambda, mi parámetro. Entonces, el parámetro de distribución de Poisson es lambda, 8 pacientes cada 12 horas. Lo que estamos buscando es hasta 5, o sea, menor o igual a 5. Y eso está directamente en la tabla, porque es acumulado hasta 5. Ahora bien, ¿cómo se busca en la tabla? Mucho más fácil que en binomial. De esta manera, buscamos el parámetro 8, después buscamos de forma acumulada hasta 5, y ahí simplemente ubicamos el número y el resultado final es 0,1912. Esa es la probabilidad que en 12 horas, en cualquier día de meses de invierno, atendamos 5 o menos pacientes con infección respiratoria. Esa es la probabilidad que tenemos. ¿Qué pasa? En la tabla nosotros tenemos probabilidades acumuladas hasta cierto punto. Entonces vamos a asumir que nos preguntan cuál es la probabilidad de que un día de invierno cualquiera, por lo menos 9 presenten infección respiratoria, pero cada 24 horas. Ahora no es 12 horas, ahora es 24 horas. Entonces mi variable en estudio es una variable discreta, es el número de pacientes que tienen infección respiratoria, pero cada 24 horas. Entonces, si yo tenía 8 pacientes, esperaba 8 cada 12, voy a esperar el doble para 24 horas. Voy a esperar 16. Y ese es mi nuevo parámetro, mi nuevo lambda. Y con él voy a trabajar. Entonces, como por lo menos 9 es 9 o más, y eso no está en la tabla, tenemos que buscarle la vuelta y decir, bueno, de 9 para adelante es lo que buscamos. Al universo, que es 1, le sacamos de 8 para acumulado hasta 8, y ahí tenemos justamente lo que podemos encontrar en la tabla, menor o igual a 8. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a la tabla y buscamos menor o igual a 8. El parámetro cambió, ahora el parámetro es 16. Vamos acumulado hasta 8 y ahí tenemos el valor de 0 hasta 8. Hacemos 1 menos ese valor y tenemos la respuesta final del ejercicio. ¿Tá? La probabilidad de encontrar por lo menos 9 pacientes cada 24 horas que presenten infección respiratoria es 0,9780. Y finalmente un caso más donde nos piden cuál es la probabilidad de encontrar entre 2 a 5 pacientes, pero en un término de 6 horas. ¿Qué es en un término de 6 horas? Bueno, ahora mi variable en estudio es una variable discreta, que es el número de pacientes cada 6 horas. Entonces, como mi lambda hoy era 8 cada 12, el lambda, el parámetro, ahora es cada 6 horas, es la mitad, será 4 pacientes. Eso es lo que esperamos nosotros. Y como nos piden entre 2 y 5, y eso no está en la tabla, tenemos que emplear alguna alternativa para llegar a ese valor. Entonces nosotros decimos así, entre 2 y 5, inclusive sería 2, 3, 4 y 5. No está eso en la tabla. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, está entre
está, perdón, de 5 hasta 0, acumulado de 0 hasta 5, perdón, menos de 1 hasta 0. ¿Ah? O sea, que de 5 para abajo le restamos de 1 para abajo, me queda entre 2 y 5. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ambas están en la tabla, porque la tabla es acumulada. ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente vamos a lambda 4, buscamos en 1, después buscamos en 5 y lo vamos a restar, como dijimos. ¿Ah? Entonces, cada vez que a nosotros nos pregunten entre un valor y otro, será una resta. Cada vez que nos pregunten un valor mayor o igual, será una resta. Cada vez que nos pregunten menor o igual, voy a la tabla directamente. Eso también es una regla para binomial. Y ahí tenemos el resultado final.